Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía. Aquí estoy en pie, al pie del cañón, ¿ah? Todavía respirando, todavía creo sano, saludable. Pero de esto nunca se puede estar tan seguro, ¿no? Ahora al entrar al canal, mi querido amigo José Tavío, el jefe de seguridad, me tomó la temperatura. A partir de hoy nos toma la temperatura a todos los que entramos aquí al canal. Marqué 36, o sea que me dejaron entrar. Si marcas de 38 para arriba, no te dejan entrar. Bueno, así que si un día no salgo en vivo, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Bien, dicho esto, por supuesto, siendo yo periodista, no soy un médico ni un enfermero, pero soy un periodista de opinión, ¿no? No un periodista neutral, esto no he podido serlo nunca, un periodista neutral, objetivo, pero soy un periodista de opinión, apasionado. Me gusta leer entre líneas las noticias y interpretarlas. Y como tal, como periodista, me toca estar aquí, ¿no? En la trinchera y no dejar de cumplir mi tarea, mi responsabilidad, por pequeña que ésta sea, ¿no? Aún a riesgo, por supuesto, de exponerme a la tan temida enfermedad. A peores cosas me he expuesto durante mi vida, y todavía estoy en pie. Bueno, el presidente peruano no deja de sorprenderme, el presidente Vizcarra. Vamos a ver, tratemos de pensar juntos, porque aunque haya cuarentena, pensar no debería estar en cuarentena, ¿no es cierto? Uno debería seguir pensando, cuestionando, dudando de las autoridades, haciéndose preguntas, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de tener 0 casos de coronavirus cada día? No haciendo exámenes, ¿no es cierto? Si no haces exámenes, tienes 0 casos de coronavirus nuevos, ¿verdad? ¿Cuál es la manera más fácil de tener menos casos de coronavirus cada día? Haciendo pocos exámenes. Si haces pocos exámenes, si no te apuras mucho en hacer exámenes, entonces vas a tener pocos resultados positivos de coronavirus. Es de sentido común. Esto es lo que está haciendo el presidente peruano. Como ha visto, y yo lo denuncié ayer, que en solo 2 semanas de la primera cuarentena en el Perú, del 15 de marzo a ayer miércoles 1 de abril, la cifra se había multiplicado por 19, casi por 20, de 71 a 1.323, y como si se mantiene esa tendencia, cada 15 días la cifra de casos confirmados crece 19 veces, el 15 de abril tendríamos más o menos 25.000 casos, a ver, quiero estar seguro. Sí, 25.000 casos el 15 de abril, y a ese ritmo de crecimiento, a fin de abril tendríamos en el Perú 480.000 casos confirmados de coronavirus. Entonces me da la impresión de que lo que está haciendo deliberadamente el presidente, junto con sus lugartenientes, para tratar de aplastar la curva, de achatar el número de casos, es hacer pocas pruebas, pocos exámenes cada día. Esto ya me lo habían dicho algunos amigos míos peruanos allá en Lima, muy bien informados, cuyos nombres prefiero no revelar para no meterlos en lío, ¿no es cierto? Después le mandan a los inspectores de impuestos. Pero el Perú está haciendo solamente 1.000 exámenes por día. Debería estar haciendo 10.000 o 15.000 cada día. Está haciendo 1.000. Entonces, como hace poquitos exámenes, el número de casos confirmados crece no tanto como en el universo real de los enfermos no testeados ha de estar creciendo. Vizcarra, haciendo ese truco, recurriendo a esa jugarreta, anuncia que a día de hoy, jueves 2 de abril, Perú tiene 1.414 casos confirmados de coronavirus. Pero esto lo dijo a mediodía y son casi 100 más que los que había ayer. Se han tomado hasta el día de ayer 16.518 pruebas, de las cuales han dado resultado negativo 15.104 y positivo 1.414. Es decir, ha habido un incremento de 91 nuevos casos. Los positivos más o menos están en el orden del 8.5% de las pruebas totales realizadas. Pero de nuevo, cuidado con las cifras, ¿no? Con las estadísticas se puede jugar de muchas maneras persuasivas. Cuando él dice 16.000 exámenes, no es que se han hecho hoy 16.000 exámenes, no es que se han hecho en un día, esa es la cantidad total de exámenes que se han hecho desde el comienzo del coronavirus. Con respecto al día anterior se han hecho 1.000, poco más, poco menos. E insisto, no están apurándose por hacer más exámenes, no, al contrario, hacen 1.000 al día y listo, nada más.
Entonces, claro, al comienzo sí se apuraron la primera semana y de un día para otro se duplicaba, se triplicaba el número de exámenes. Ahora no. Ahora el número de exámenes crece apenitas, achatado, 1000 exámenes por día y entonces te dan 90 o 100 nuevos casos. ¿Ah? Pero cuidado con no estar tratando de examinar a más gente para no tener más casos confirmados de coronavirus. Cuidado con esa manera de embaucar a la población, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, país comparable con el Perú, el presidente Vizcarra reporta que se han hecho 16.000 exámenes en total, y a razón ahora de como 1.000 cada día, que es demasiado poco. En Chile se han hecho 3 o 4 veces más exámenes. En Chile están arriba de los 50.000 exámenes. ¿Cómo así? Es decir, el Perú tendría que comprar millares de exámenes y tendría que estar haciendo no 1.000, 10.000, 12.000, 15.000 exámenes diarios. Y esto me lo dicen mis amigos allá que saben mucho más que yo. Luego Vizcarra hoy ha sorprendido al mundo, o por lo menos me ha sorprendido a mí. Ha anunciado que en el Perú, donde ya hay un toque de queda muy estricto, desde las 6 de la tarde en Lima y desde las 4 de la tarde en algunas provincias, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, los hombres solo van a poder salir a la calle los lunes, los miércoles y los viernes. Esto es de no creer, ¿no? Y las mujeres los martes, los jueves y los sábados. Y el domingo no salen ni hombres ni mujeres. Es decir, el gobierno continúa avanzando sobre las libertades personales, conculcando, secuestrando las libertades personales, encerrando a la gente en sus domicilios como si estuvieran penalizados, castigados con arresto domiciliario. Y ahora las mujeres salen un día y los hombres salen al día siguiente. Es un disparate, no encuentro la lógica ni el razonamiento detrás de esto. Lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a las calles para cumplir con lo que está establecido en el decreto de estado de emergencia, los varones. Lunes, miércoles y viernes solamente los varones. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Esta restricción será hasta el día domingo 12 de abril. Y los domingos la restricción es para todos. Yo pensé que como premio consuelo iba a decir los domingos pueden salir hombres y mujeres, pueden ir al parque, pasear al perro. No, los domingos no sale nadie. Es decir, que en el Perú, como en otras sociedades, el modelo autoritario sigue avanzando sobre las libertades individuales, ¿no? El Estado se convierte en no solamente el guardián, el policía, pero también en el médico, en el enfermero y en la nodriza y el ama de llaves, ¿no? El Estado gobierna absolutamente nuestros cuerpos, nuestra salud, decide por nosotros qué día salir. Me recuerda a la dictadura militar en Perú en los 70, yo era un niño. Los autos tenían que poner una calcomanía y uno circulaba los martes y los jueves y otro los lunes, los miércoles y los viernes. Falta solamente que le pongan una calcomanía en la frente a la gente en el Perú. Es un horror, es un atropello de las libertades personales, de la responsabilidad individual. Cada uno debería ser libre de salir de su casa y de cuidarse a su libre albedrío, ejercitando sabia o imprudentemente su propia libertad. Es una lástima que lleguemos a esto en el Perú, porque, insisto, Vizcarra está convirtiendo el problema del coronavirus en un tema policial, militar, en un tema de represión policial, cuando es un tema científico. En vez de estar confinando a la gente en sus casas, presidente, usted debería estar haciendo muchos más exámenes gratuitos a la población, acercándose a los barrios populosos, identificando a los que están infectados, retirándolos de la circulación, llevándolos a un hospital. Y debería estar también educando, instruyendo a sus compatriotas a usar mascarillas. Pero para eso sería muy útil que el gobierno ordenara la fabricación de millones de mascarillas y guantes y que el gobierno los distribuyera entre la población. Para eso están los policías y los militares, no para arrestar a la gente indefensa, por el amor de Dios. Bueno, el presidente Trump ha dicho hace minutos nada más que se hizo por segunda vez el examen de coronavirus y que de nuevo salió negativo. El hombre estaba exultante. Did take a test. It just came out. This is from the White House physician. You may have it. Just came out. I just took it this morning. And I took it. It took me literally a minute to take it. And it took me, I guess it was 14 or 15 minutes. I went to work. I didn't wait for it, but he said it took 14 minutes or something to come up with a conclusion. And it said the president tested negative for COVID-19. So that's the second one. I think I took it really out of curiosity to see how quickly it worked and fast it worked, and it's a lot easier. I've done them both. And the second one is much more pleasant, Jeff. I can tell you that. Much more pleasant.
Bueno, muy bien, buenas noticias. A mí me gustaría mucho hacerme la prueba de coronavirus, pero no es fácil. Tienes que ir a un hospital y con mucha suerte te la dan, lo más probable es que te la nieguen, te van a preguntar si tienes síntomas, si no tienes fiebre, ni estás tosiendo, te la van a negar. Y esto me parece que es un error. Yo creo que el gobierno, aquí y en cualquier país, debería hacer su mejor esfuerzo para comprar millares, e incluso, mejor todavía, millones de exámenes y acercárselos gratuitamente a la población, montar campamentos, tiendas de campaña en los barrios más populosos y pedirle a la gente que se acerque y que se haga la prueba de coronavirus. Esta es una estrategia muy eficaz que ha funcionado muy eficazmente en países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán. El presidente Trump ha expresado sus vigorosas dudas sobre la credibilidad de las estadísticas que han divulgado los chinos, la dictadura china. Yo había citado noches atrás algunas cifras muy inquietantes, ¿no? Que había leído de un informe de inteligencia reservado. Este informe de inteligencia había circulado en Washington, mis amigos lo compartieron conmigo. Este es el informe sobre el cual se basa Trump para afirmar que los chinos han mentido. Básicamente este informe decía que los chinos han mentido porque ellos han dicho que la cantidad de muertos en total por coronavirus es de apenas 3.200 y pico, pero en la provincia de Hubei, que alberga como 60 millones de habitantes, en los peores meses del coronavirus, diciembre, enero, aún febrero, incineraban en los crematorios a un promedio de 3.000 a 5.000 cadáveres. Cada día. Es decir, que si incineraban, seamos conservadores, a 3.000 cadáveres cada día, ¿no? Esto significa que cada mes incineraban unos 100.000 cadáveres y en 3 meses son 300.000. No cuadran las cifras con 3.200 en total, ¿no? Luego, ese informe de inteligencia que Trump usa como fuente para descreer de los chinos, decía que un montón de líneas de celulares chinas han quedado sin portadores, sin titulares, nadie las usa más y nadie sabe dónde están los desaparecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó dudas sobre el balance de víctimas por coronavirus en China. Sus cifras parecen un poco subestimadas y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante con... Quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena. No es muy buena. Es malísima. Se odian cordialmente. Se odian protocolarmente, pero se odian. Trump y Xi se odian. Y no son pocos los estadounidenses que piensan que esta es la venganza maléfica del dictador chino contra Estados Unidos y su pretensión de librar una guerra comercial contra los chinos, ¿no? No son pocos los que agitan esas teorías conspirativas, ¿no? De que los chinos desde 2015 tenían ya este coronavirus fabricado en un laboratorio y lo han esparcido en Occidente para destruir sus economías. Y vaya que lo están logrando. Trump se basa en este informe de inteligencia reservado que mis amigos me mandaron, que fue filtrado también a Bloomberg News, para decir que no se puede creer las estadísticas chinas. Son absolutamente inverosímiles, ¿eh? La dictadura china, a través de una portavoz, dice que Trump es una desvergüenza y tal. Sus declaraciones tuvieron lugar luego que varios congresistas citaran el miércoles un informe de inteligencia presentado en la Casa Blanca. El jueves el gobierno chino respondió a las acusaciones, sin citar directamente el informe de Washington. Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. En China no hay prensa libre. En una guerra la primera víctima es la verdad. En una guerra epidemiológica la primera víctima es también la verdad. Las dictaduras siempre mienten con las estadísticas, por lo tanto no le podemos creer nada a la dictadura de Beijing, como tampoco a la dictadura de La Habana o de Caracas o de Managua. Estas dictaduras siempre van a manipular las estadísticas. A Trump la prensa, la poca prensa que va quedando, porque muchos ya no quieren ir a las conferencias, le pregunta si él asume su responsabilidad política por haber subestimado el coronavirus. Y Trump responde: Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were given a set of circumstances and we were given rules, regulations, and specifications from a different time. Where are the masks going? Are they going out the back door? How do you go from 10,000 to 300,000? And we have that in a lot of different places.
En pocas horas, el gobierno va a recomendar que todo el mundo en Estados Unidos salga a la calle con una mascarilla. Sería de gran ayuda que el gobierno ordenara a las principales compañías médicas o textiles a fabricar millones de mascarillas y que el gobierno nos regalara las mascarillas. Parece que esto sería muy importante, que el gobierno, así como debería acercar exámenes gratuitos de coronavirus a la población, acercara también mascarillas, de tal suerte que la gente use mascarillas confiables, que la gente aprenda a ponérselas bien y que la gente se proteja como el gobierno ahora nos pide. Dicho esto, en Nueva York la cantidad de enfermos de coronavirus sigue duplicándose, qué miedo, cada 3 días. Los camiones frigoríficos para apilar allí los cadáveres no se dan abasto. Esta es ahora una imagen habitual. Camiones refrigerados aguardan ante los hospitales para hacer frente al creciente número de fallecidos. La cifra de muertos en el estado de Nueva York se ha duplicado en solo 3 días. Los médicos están desbordados y alarmados por la rápida propagación del virus. Los hospitales están quedando sin medicinas. Algunos no tienen equipos protectores para el personal ni para los familiares que acuden al hospital. Escasean las medicinas, los equipos e incluso el oxígeno, que es fundamental para los pacientes con COVID-19. Un médico dice que él mismo ha tenido que conectar en ventiladores que respiran cuando el cuerpo no puede hacerlo bien a muchachos en sus 30s y sus 40s, y que el virus es igual de vicioso o sañudo con gente de esa edad. Enfermeras levantan su voz en señal de protestas. Ellas dicen que las están obligando a usar las mismas máscaras varias veces, así como también las batas desechables que tienen que usar para protegerse de no contagiarse. Ellas dicen que están expuestas constantemente al contagio por trabajar con poca protección. Aquí en el Bronx, pues, está denominado como un condado donde más personas, pues, pobres de toda la ciudad viven, y justamente uno de los más afectados viven aquí en estas áreas donde en gran parte pues vive nuestra comunidad hispana. Bueno, hacer televisión en vivo es un curso de paciencia y autocontrol. Ahora sí, el video del doctor. Improvisan rápida y eficazmente una suerte de hospital con miles de camas en lo que era antes un gigantesco gimnasio. There was nothing on this whole floor, but Monday morning it went from nothing to what you see out there, at least on this part. By Friday there was 1,000 beds downstairs, and now we're building another 2,000. So in 2 weeks we're going to build a 3,000 bed medical facility. This reminds me of 9/11. Because of 9/11, he was receiving a lot of stuff to give out: gloves, the hats, the masks, the third leg, the shovels. La semana pasada, 3.300.000 estadounidenses perdieron sus empleos y se presentaron a la oficina de desempleo a pedir beneficios.
Esta semana que termina, la cifra se duplica. 6.600.000 estadounidenses se han quedado sin trabajo. En apenas 2 semanas, 10 millones de personas han perdido sus trabajos. Se calcula que a finales de este mes de abril serán 40 millones los desempleados. Se avecina, pues, como ha dicho Samuelson en el Washington Post ayer, la gran depresión de este siglo. 6.600.000 estadounidenses se apuntaron al paro la semana pasada. Primer choque devastador de la mayor economía del mundo con el coronavirus. Casi 10 millones de personas han perdido su trabajo en 2 semanas en Estados Unidos. En Wuhan, la gente empieza a salir a la calle, pero recelosa, desconfiada, y a veces para salir a la calle e ir a trabajar te detienen y te piden un certificado médico que acredite que estás sano. La estricta cuarentena que desde el pasado 23 de enero ha mantenido aislada la ciudad china de Wuhan, cuna del brote de coronavirus, ha trastocado la vida de sus ciudadanos. En este momento, los habitantes de la ciudad pueden pisar la calle o usar el transporte público si presentan un justificante médico que certifique su estado de salud. Sin embargo, muchos aún no se atreven a hacerlo. Desde un día antes del Año Nuevo chino, los residentes quedaron confinados en sus casas, sin poder salir siquiera de sus complejos residenciales. Actualmente, muchos en Wuhan no se arriesgan a salir por miedo a contagiarse y recibir reproches o por temor a nuevos confinamientos. El autócrata filipino Duterte, Rodrigo Duterte, dice en tono cuartelario: qué miedo cuando ciertos líderes aprovechan una enfermedad para convertir al país en un cuartel, en un campo de concentración. Y Duterte ordena a sus cuerpos policiales y militares disparar a matar a todos los que salgan a la calle desobedeciendo el draconiano toque de queda. Will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay, na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Estos espantajos, estos aprendices de dictador que a cualquier peatón o a cualquier transeúnte, quizá impelido por una emergencia, lo dan de baja. Guayaquil. Ecuador tiene ya 3.200 confirmados de coronavirus, deben de ser muchos más, deben de ser 32.000, y anuncia 120 muertes oficiales, pero en las calles están los cadáveres por todas partes y nadie los recoge todavía. La pandemia del coronavirus muestra su rostro más desgarrador en las calles de Guayaquil, en Ecuador, donde yacen varios cadáveres abandonados, algunos en descomposición. En unos casos no está claro que fueran víctimas de la COVID-19, en otros es evidente. De 4 días falleció mi primo, estamos llamando a la policía y no viene. Familiares y vecinos de los fallecidos están consternados. Hay 2 señores enfermos ahí, un viejito y mi mamá que está que se ahoga. No viene ni la ambulancia, por favor, vengan a atenderlo. Es decir, que no hay un personal médico para socorrer a los enfermos, ni hay un personal de salubridad pública para recoger a los cadáveres de las casas y de las calles. Luego aparecen 3 contenedores y el barrio se sobresalta y ve todo esto con estupor. El Hospital Montesinaí de Guayaquil ha dispuesto 3 contenedores para albergar los cadáveres de fallecidos por la COVID-19. Están junto a la verja del recinto y el vecindario no da crédito a lo que ven sus ojos. No sabía para qué era, pero hoy preguntando me dijeron de que eso es para meter los cadáveres, todo lo que hay en el hospital, y creo que también están trayendo de otros lugares porque está copado, dice el hospital del Guasmo. Se estima que en Ecuador han muerto más de 120 personas por el coronavirus y el número de fallecidos diarios no deja de incrementarse. Se incrementa el número de casos confirmados en 41% cada día, es muchísimo, según el Washington Post de hoy, que acabo de consultar. Y yo no entiendo por qué, si Chile tiene más casos confirmados que Ecuador, 3.400 Chile, 3.200 Ecuador, Ecuador tiene 120 muertos confirmados, luego en las calles son otros 150. Y Chile apenas 18, o sea, ¿por qué se mueren tantos más ecuatorianos que chilenos de coronavirus? Lo cierto es que los 120 muertos confirmados no incluyen a todos los que están abandonados en las calles.
Los fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus en Ecuador se incrementaron hasta 120. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, se han reportado además 405 nuevos contagiados, lo que eleva a 3.163 el balance total hasta ahora, mientras que los casos sospechosos se sitúan en 3.302 y los fallecidos probables a nivel nacional, no confirmados médicamente, en 78. La provincia costera de Guayas, que vive una difícil situación sanitaria, es la más afectada con 2.243 casos y la mayor parte de sus positivos, 1.520, se registraron en la capital Guayaquil. En efecto, una autoridad de Guayaquil y pueblos aledaños alerta a la población de que los muertos se contarán por millares. Que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID, solo en la provincia del Guayas. Para que eso nos estamos preparando. Esta unidad, la Fuerza de Tarea Conjunta, ya ha logrado en estos 3 días que pasemos de levantar 30 fallecidos diarios a 150, independientemente del trabajo que ya reactivaron duramente y con mucho esmero las funerarias y los camposantos privados del país. Entre tanto, todo se ve muy mal en Ecuador y principalmente en la provincia del Guayas, en particular en el Guayas. Porque si uno cuenta los cuerpos que están abandonados en las casas y también los cuerpos que están tirados en las calles, son como 150. El gobierno de Ecuador anunció el miércoles el retiro de 150 cuerpos que yacían en viviendas de la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país. Tras el caos y la indignación desatados por las imágenes difundidas en redes sociales de cuerpos abandonados en las calles, el gobierno desplegó una fuerza conjunta de militares y policías. El gobierno reconoció las fallas en el sistema mortuorio de Guayaquil, que hicieron que el servicio forense y las funerarias no atendieran rápidamente los casos de fallecidos en las viviendas en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. El problema es de tal magnitud, de tal envergadura en Guayaquil, que como la gente se muere en sus casas o en las calles, los que están adentro de las casas tienen que salir, porque el cadáver está en descomposición 2, 3, 4 y 5 días. Entonces la gente tiene que escapar de la casa con toque de queda o sin él. Y en Ecuador hay toque de queda desde las 2 de la tarde. Es un toque de queda que dura 15 horas, de 2 de la tarde a 5 de la mañana. Es una locura. Nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera y totalmente el cadáver los tenemos adentro porque tenemos 5 días esperando, lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los cogen y los dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando y están coordinando, que esperen unos minutos, que esperen una media hora, 2 horas, pero ya estamos cansados de esperar. Es un fracaso absoluto del gobierno de Quito, ¿no? Una mujer en Guayaquil se queja de los olores inhumanos que tienen que soportar, olores que despiden los cadáveres que nadie pasa a recoger. Los olores que emana el cadáver, señores, que no, ya no se resiste. Y también hay vecindades donde tenemos personas de mayor edad. Yo tengo a mi madre de 80 años que también está con problemas respiratorios. Hay una niña de 2 meses. Y estamos así preocupados igual que ellos porque imagínense que va a tener que sacar el cadáver acá al portal o a la calle. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, en España las cifras siguen siendo escalofriantes y ya han superado los 10.000 muertos y se aproximan a 1.000 muertos cada día. España sigue reportando cifras récord de muertos por coronavirus. Desde el inicio de la epidemia se han producido 10.003 fallecimientos en España y el incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al Centro de Coordinación de Alertas fue de 950 fallecidos. El gobierno asegura de todas formas que al comparar los datos con los de la semana pasada, la curva se ha estabilizado y están empezando la fase de ralentización de la epidemia. Ralentizar es frenar, lentificar, ¿eh? Pero tampoco es que va tan lenta la cosa en España. En Italia va creciendo a 9% cada día, casos confirmados de coronavirus. En España es casi el doble, 17%. Es decir, que a este ritmo en unos días España va a pasar a Italia.
tanto en número de casos, que ya están empatadas ambas naciones, alrededor de 115.000 en Italia como en España, como en número de muertes. En Italia son un poco más de 14.000, en España son un poco más de 10.000, pero al ritmo que va España, en una semana o semana y media, podría superar a Italia en ese escalafón de la muerte. El número de fallecidos en España por COVID-19 supera los 10.000, tras hacerse público un nuevo récord diario de muertes desde el inicio de la pandemia. Las autoridades han confirmado que 950 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Igualmente, este último día se han registrado 8.000 nuevos casos para un total de 11.000. La principal preocupación sigue siendo la gestión en los hospitales de los casos más graves. Por ello, el país intenta acelerar los tiempos en las pruebas de detección y mantiene las medidas de confinamiento, con el objetivo de evitar el desbordamiento de los departamentos de urgencias y la congestión de las unidades de cuidados intensivos. Un médico y una enfermera españoles narran sus tribulaciones. No hay suficiente personal médico porque muchos caen enfermos. Estamos escasos de personal y el poco personal que todavía tenemos disponible está en una situación de peligro propio y de convertirse en posibles transmisores. Mi contagio ha sido debido a que las medidas de protección cada vez son menores, ya que no tenemos los recursos suficientes. Alguien está haciendo las cosas muy mal y necesitamos que rectifique, porque si no rectifica, mañana el número de sanitarios contagiados será el doble. Si seguimos a este ritmo, no va a haber profesionales suficientes para atender a nuestros pacientes. España le había comprado exámenes de coronavirus a China, todos eran defectuosos, fallidos, una verdadera vergüenza. Habían gastado casi 400 millones de euros tirados al agua. Y España registra ya más de 3,5 millones de desempleados. Téngase en cuenta que aquí en 2 semanas se han producido 10 millones de nuevos desempleados. En España son 3,5 millones. España registra las peores tasas mensuales de paro de la historia. La crisis del coronavirus ha propiciado un aumento brutal de desempleados en el último mes. Así, 302.265 personas perdieron su trabajo en marzo, lo que establece en más de 3,5 millones el número total de desempleados en el país en la actualidad. Pero el gobierno no pierde la esperanza, dado que se registran nuevos afiliados en la seguridad social. Siguen registrándose muchísimos contratos en nuestro país a pesar de la crisis del COVID-19. Tenemos hasta un total de 1.256.510 contratos registrados. En Italia las cosas siguen horribles. Hay más de 14.000 muertos por coronavirus. Casi 14.000 muertos en Italia y 115.000 casos de coronavirus confirmados. Italia se debate en la peor crisis colectiva desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades sanitarias aseguran que desde el viernes pasado observan una reducción de los incrementos de hospitalizados, también en cuidados intensivos, elementos que podrían indicar la cercanía de la estabilización. En Alejandría, en el noroeste de Italia, han empezado a hacerse pruebas de coronavirus desde el coche. El dispositivo es el mismo desplegado en Corea del Sur, donde la población se presentó espontáneamente para la prueba. En Italia, Sanidad convoca únicamente a las personas que deban someterse al test. Hoy leí en el Wall Street Journal un artículo de Paul Romer, muy interesante. Él explica que hay 2 tipos distintos de examen para el coronavirus. Uno, el mejor, es el PCR. ¿Por qué es el mejor? Porque detecta el virus antes de que presente síntomas en el cuerpo de quien lo porta, de quien lo aloja. Entonces, uno se siente bien, no tiene tos, no tiene fiebre, uno cree que está perfecto, pero ya tiene el virus, se está incubando. El test de PCR detecta el virus muy temprano. Esto es buenísimo, porque uno retira de circulación a la persona infectada y evita que contagie a otras, ¿no es cierto? El otro es el examen de los anticuerpos. Este examen no busca el virus, busca los anticuerpos. Es decir, que el sistema inmunológico, cuando el virus ha entrado y lo ha atacado y lo ha secuestrado, el sistema inmunológico produce anticuerpos para pelear con el intruso o el invasor. Estos son 2 tipos distintos de exámenes, el PCR que va por el virus y el de anticuerpos, ¿no? En cualquier caso, los gobiernos deberían estar haciendo muchos más exámenes gratuitos. Esto lo ha pedido Bill Gates en su artículo de hace 2 o 3 días en el Washington Post. Hay que hacer muchos más exámenes. No es un problema policial, ni militar, ni de toque de queda, ni el hombre sale el lunes y la mujer sale el martes. Hay que hacer exámenes y hay que darle a la población mascarillas eficaces para que salgan a la calle si tienen que ir a trabajar, pero cuidándose con mascarillas y con guantes, por el amor de Dios. Alemania no llega ni a 1.000 muertos. Este desafío la ha encontrado con un sistema de salud público muy robusto.
Con más de 6.000 contagios y 140 muertes registradas en un solo día, el coronavirus pone a prueba el potencial de la sanidad pública en Alemania. El número total de contagiados es de más de 73.500, mientras que los fallecidos ascienden a 872. Sin embargo, según un estudio con una recopilación de datos más dinámico, la cifra de casos se elevaría a casi 78.000 y los muertos a más de 900. Estos datos contrastan con los de los recuperados, pues 19.175 pacientes ya han sido dados de alta. Claro, pero sobre un universo, si he apuntado bien hoy, de 84.000 infectados oficiales en Alemania, tiene 872, o sea, 1% de mortalidad. Austria, atención, a eso va el mundo ahora, porque esto se va a anunciar muy prontito aquí en Estados Unidos. Todo el mundo tiene que salir a la calle portando una mascarilla, cubriendo su nariz y su boca. Es mandatorio. Antes de entrar a este supermercado, todos los clientes deben ponerse una mascarilla. A partir del próximo lunes, Austria obligará a las personas a llevar nariz y boca protegidos cuando hagan sus compras o acudan a lugares públicos. Es muy importante para comprar porque la gente olvida respetar la distancia. Están muy enfocados en los productos. Creo que es una medida muy buena en este momento. Algunos especialistas y profesionales tienen una opinión diferente. Al inicio de la pandemia en Europa, pocos eran los que llevaban mascarilla quirúrgica o hecha en casa, pero con el avance de la epidemia, ahora son muchos más. El gobierno, los gobiernos, en lugar de encerrarnos, deben hacernos exámenes gratuitos. En lugar de confinarnos bajo arresto domiciliario, deben darnos mascarillas y guantes para poder salir a la calle a trabajar. Regresamos después de la pausa. Bueno, México en número de casos está más o menos empatado con el Perú, 1.400 cada uno en promedio, números redondos. Tiene menos muertos por coronavirus que Perú. Perú marca 55, México 37. López Obrador dice que quiere llevarse bien con Trump. Cooperación permanente con el gobierno de Estados Unidos, y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Hay trabajo coordinado. Él constantemente lo dice y lo reconoce, y es cierto, hay cooperación. Y a López Obrador le tomaron la temperatura y hasta se hizo unos selfies, pero a la distancia. En su visita a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió las medidas preventivas en épocas del COVID-19. En el aeropuerto aceptó selfies, pero a distancia. También le tomaron la temperatura. Presidente, ¿cómo está? ¿Tos o fiebre en la última semana? Nada. Ok, permítame. Muchas gracias. ¿Cuánto? Bienvenido. 35.6. 35.6. Gracias, señor. La sana distancia se respetó durante la inauguración del Hospital Rural del IMSS Bienestar en Tlaxiaco. Los funcionarios separados. Y en el evento solo asistió la prensa y algunos funcionarios. Todos sentados en sillas a sana distancia, una de la otra. Como ustedes saben, en estos días un grupito de comunistas chilenos, jóvenes, una actriz, Carolina Cox, todos grandes comunistas convencidos, fueron a Cuba a hacer turismo revolucionario. Ellos pensaban que Cuba era el paraíso, ¿no?
y allí los pilló el coronavirus. Entonces no podían regresar a Chile, pero tendría que haber aprovechado para quedarse indefinidamente en el paraíso comunista, revolucionario, que a sus ojos es Cuba. Y de pronto descubrieron que Cuba, por supuesto, es una sociedad que vive en la miseria más abyecta, ¿no es cierto? Y que no podían vivir en esas condiciones humillantes para ellos. O sea que los comunistas se vieron de pronto desafiados por la realidad y lo primero que hicieron fue rogar al gobierno capitalista de Santiago de Chile que los fuera a rescatar. El canciller chileno en efecto ordena que un avión vaya a rescatar a estos comunistas ahora víctimas del estupor, confundidos, atribulados, porque fueron al paraíso y se encontraron prisioneros de un infierno infumable. Queremos comunicar que durante el transcurso del día de hoy hemos iniciado un operativo para traer a los chilenos varados en La Habana, Cuba. Para tal objeto, hoy en la tarde, una aeronave del grupo Copa partirá desde Bogotá, Colombia, con destino a La Habana, para emprender mañana, alrededor de las 4 de la mañana, el retorno a Chile. Hay que ir a salvarlos del paraíso comunista. Descubrieron que era el infierno. ¿Ah? Bueno, hay que llevarlos de regreso al infierno neoliberal chileno, donde, pero no lo habían advertido, se vive también. ¿Ah? Quedarme en casa, elijo salir. Podría no trabajar, elijo venir al programa. Corro ciertos riesgos, es mi decisión personal. Ahora, ¿qué me gustaría pedirle al gobierno? A este gobierno, el de Washington, o a cualquier gobierno. Que nos haga exámenes gratuitos de coronavirus. El PCR, el del virus, no el de los anticuerpos. Que se acerque a la gente, que monte campamentos, que haga exámenes gratuitos de resultados rápidos, 15, 30 minutos y te dicen si tienes o no el coronavirus. Y también me gustaría que el gobierno repartiera mascarillas confiables, eficaces y guantes, de tal suerte que no nos prohibiera salir de nuestras casas, que dejara eso a la libertad, al criterio de cada individuo, y si uno decide salir, se pone la mascarilla y los guantes y va a trabajar o a comprar o a hacer lo que uno quiera, pero guardando las distancias y tomando las prevenciones y los recaudos necesarios. Gracias, gracias, gracias de corazón. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.